Francisco Santiago Lavara y tenemos con todos nosotros a Jorge, ¿qué tal estás? Hola, encantado, muy bien, todo bien, ¿tú qué tal? Bueno, pues la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿el fútbol para ti qué es? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, para mí el fútbol es mi vida, o sea, me levanto pensando en fútbol y me acuesto pensando en fútbol y cómo mejorar yo como futbolista. Y cu- Y nada, mis inicios fueron en el equipo de mi pueblo, pues bueno, como todo niño, con 5 años mis padres me apuntaron al equipo de mi pueblo y he ido progresando poco a poco, creciendo y trabajando y para llegar hasta donde estoy hoy en día. y antes del equipo de tu pueblo, ¿tú estuviste en el equipo del colegio? No, en el colegio en el que yo iba no había equipo federado, por así decirlo. Solo estaba el equipo de mi pueblo en el que había categorías inferiores y ahí es donde empecé a formarme. Es que yo he visto muchos colegios que no están federados, pero pueden jugar la copa colegial y son entre equipos. Juega un equipo contra otro y siempre juegan entre ellos. Sí, pero bueno, en mi caso no, en mi caso fue directamente el equipo federado de mi pueblo. ¿Y cómo era ese equipo? ¿Era de fútbol sala o era de fútbol 7 o 11? Sí, empecé fútbol sala, creo que 2 añitos y cuando cumplí la edad mínima ya empecé pues a jugar fútbol 7, a cumplir etapas hasta que pasabas a fútbol 11 y ya está. ¿Y cómo fue jugar fútbol 7? ¿Es diferente a fútbol 11? Sí, a ver, al final cuando eres pequeño pues no te das cuenta de las diferencias, pero ahora, hoy en día, pues sí, o sea, fútbol 7 al final hay menos espacio, se juegan menos jugadores, es totalmente diferente. Al final, fútbol 11 es un juego mucho más dimensiones amplias en el que jugamos más y eso, por eso hay más posiciones, más jugadores, es totalmente diferente. O sea, ¿crees que fútbol 7 sería como el fútbol sala, pero de campo de césped, ¿no? Sí, podría ser, se podría asimilar. ¿Y es igual en el sentido de jugabilidad y todo? ¿O es diferente de la jugabilidad de fútbol sala y fútbol 7? A ver, es diferente pues, porque al final el balón es diferente, está jugando en un césped, en fútbol sala no juegas en un césped, el balón es más pequeño, las dimensiones en fútbol sala son más pequeñas, pero sí, es, es diferente porque juegas con aspectos diferentes, pero bueno, eso. Y por ejemplo, en tema de entrenamiento, ¿fútbol 7 cambian algo con fútbol sala? ¿En entrenamientos y cosas de esas? ¿O los entrenamientos son iguales de cortos? Pues a ver, yo tampoco recuerdo mucho porque ya te digo, yo fútbol sala le he tocado nada más que al principio con 3 4 5 años y por esas edades no recuerdas mucho lo que haces. Entonces tampoco te puedo responder en eso a la perfección. ¿Y a ti te gustaría volver a fútbol sala o ya te quedarías en fútbol 11? No, al final yo creo que a mí me gusta fútbol 11, yo me encanta, es lo que quiero dedicarme y al final fútbol sala, pues sí, con amigos fuera de temporada, pues puedes jugar algún partido, pero ya está. ¿Tú crees que la gente que no tenga nivel para fútbol 11 podría jugar fútbol sala y tener buen nivel? Bueno, ha habido casos, pues que en el fútbol, gente que no, pues no ha valido, por así decirlo, o había personas que piensen que no valían y lo descartaban, han probado en fútbol sala y son unos grandes jugadores. Por regla general no debe de ser así. Al final sí que son diferentes condiciones, pero no tiene por qué un jugador que no valga en el fútbol valga para el fútbol sala. Al final puede no valer en el fútbol y no vale para el fútbol sala y puede valer para el fútbol y valer para el fútbol sala. Entonces no es una regla que se repita. Ha habido casos que sí, puede ser como tú dices, pero por lo general no es que se repita esa regla 100%. Hombre, la pasión es la misma, porque a lo mejor dices, bueno, en fútbol 11 no voy a llegar a nada, pero a lo mejor en fútbol sala llego a primera federación o llego a primera división o a segunda y dices, bueno, por lo menos lo he intentado. No es lo mismo, es un diferente modo de juego, pero por lo menos estoy jugando lo que me gusta, que es jugar al balón.
Sí, bueno, pero a ver, se llama fútbol y fútbol sala, pero para mí son deportes diferentes. Al final, el fútbol creo que es totalmente diferente al fútbol sala. Y bueno, yo por lo menos eh, solo pienso en fútbol, no pienso más allá de fútbol sala. Claro, pero si a lo mejor un día desaparece el fútbol normal y eso queda el fútbol sala o fútbol playa, te dirías al fútbol sala, ¿no? Bueno, sí, me lo podría replantear. Porque sigue siendo correr con un balón, ¿no? Sí, Hombre, será diferente porque obviamente la estática es más diferente porque en vez de correr un campo de dimensiones gigantes, como puede ser por ejemplo el del Madrid, corres un campo mucho más pequeño, que es a lo mejor la mitad y en todo lo que estás recorriendo en un campo normal para hacer footing o lo que sea, ahí automáticamente es la mitad. Porque ahí automáticamente en vez de correr una vuelta, corres a lo mejor tres en 5 minutos, cuando ahí son 5 minutos una sola vuelta. sí, bueno, pero al final fútbol sala es más intenso. Pasan acciones en un corto periodo de tiempo y por eso que hay cambios. Al final yo, por ejemplo, soy central y hay acciones eh, en el fútbol que te requieren estar activo, pero cuando la pelota la tiene el delantero, tú tienes que estar activo a la vigilancia, pero realmente estás, llámalo descansando. Pero en fútbol sala tienes que, o sea, son acciones cortas e intensas y tienes que dar todo 2 minutos y te cambian. Hombre, pero en fútbol sala, ¿cómo son los cambios? O sea, ¿también son tres cambios como había en el fútbol 11 o es diferente eso? No lo sé porque no juego al fútbol sala. Sí, pero cuando tú Creo que jugabas, son cuando tú jugabas. creo que son ilimitados. A ver, ya te digo, yo al fútbol sala empecé, o sea, he jugado con 4 o 5 años, ya no he vuelto a jugar. Entonces, tampoco lo recuerdo como es ahora mismo. ¿Y qué equipo era el que jugabas tú en el fútbol sala? Pues en mi pueblo, en Villacañas. ¿Y después de ese te fuiste al Villacañas de fútbol 11 o te fuiste a otro equipo? No, no, al final esto va por edades formativas. Con 5 años la primera vez que me apunté, pues no había etapas de fútbol 7 que por ese entonces eh, era el salto. Entonces, en cuanto pude jugar a fútbol 7 pues me cambié a fútbol 7. Entonces, son las mismas escuelas deportivas, lo que pasa es que cambiaba a fútbol sala por fútbol. O sea que en fútbol 7 ya había el mismo equipo, pero de fútbol 7 no, porque hay algunos equipos que solo están en fútbol sala y no están en fútbol 7. Claro, o sea, era el mismo equipo, o sea, son las mismas escuelas deportivas, solo hay unas y ahí es donde te formas. ¿Y cómo notaste el cambio cuando te pasaste de fútbol sala a fútbol 11? ¿Te costó un poco el cambio o fue exactamente igual? No, a ver, es que no fue de fútbol sala a fútbol 11, No digo fútbol sala a o fútbol sea, 7 te tú, hablo. claro, o sea, vas quemando etapas, tú eres pequeño y tú lo que en esas edades lo que vas es a divertirte, a empezar a divertirte con los amigos y poco a poco ir creciendo. Entonces, es ya cuando vas cumpliendo más edad y cuando eh, eres más mayor, tomas más conciencia cuando realmente te paras a pensar, empiezas a trabajar, empiezas a mejorar y es cuando eres más consciente de las cosas. Cuando eres pequeño, eh, vas a divertirte con tus amigos y te da igual lo que juegues. Claro, porque cuando eres pequeño tú estás divirtiéndote, pero a lo mejor no piensas en que soy futbolista profesional. Y a lo mejor cuando ya tienes 15, 16 tienes que decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy jugando al fútbol porque quiero ser profesional o porque quiero que sea un hobby? Y entonces tú decides si te tomas en serio o no te lo tomas en serio. A ver, claro, o sea, es un poco eso. Yo tengo claro desde pequeño que mi objetivo es ser futbolista profesional y poder vivir de esta profesión. Pero para ello no es me lo tomo en serio o no me lo tomo en serio. Al final, cuando te pone las botas, pienso que todos los futbolistas se lo toman en serio. Pero creo que el tomárselo en serio conlleva un trabajo detrás. Es decir, yo, por ejemplo, me levanto por las mañanas, me cuido la alimentación desde el desayuno, comida, merienda, cena, dependiendo si el partido es domingo, sábado, si entreno o no entreno, si entreno por la mañana. Me cuido mi entrenamiento individual en el gimnasio. eh, pues eso, para cuando tenga acciones que me requieran esa explosividad, esa fuerza, ese salto, pues se traslade al fútbol. El descanso también es muy importante. Entonces, creo que
que no es solo tomárselo en serio, decir, venga, me pongo la pota y me lo tomo en serio, sino que lleva un trabajo detrás. Si tú te quieres dedicar a esto, creo que desde que te levantas tienes que trabajar en ello. Hombre, primero lo que tienes que hacer es destacar. Segundo, por ejemplo, si un día no has tenido tiempo porque estudias descanso y quieres, por ejemplo, entrenar o hacer cualquier cosa por tu cuenta y no has tenido tiempo, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana y a lo mejor dice, vale, no tengo tiempo porque yo trabajo de 12 a 7 de la tarde, por ejemplo, este día, porque, por ejemplo, tengo descanso y me toca trabajar a esta hora. Y mi trabajo está a 7 minutos en moto, por ejemplo. Entonces, al se levantan a las 5 desayunan y de 6 a 7 se pueden hacer el entrenamiento ellos solos. Porque si literalmente dicen, vale, no tengo tiempo, pues hago eso. Luego hay otros que dicen, uff, como me tengo que levantar súper temprano, qué pereza, y lo dejan, y lo van dejando, y entonces ahí están en segunda aficionados, primera, y no llegan nunca a nada. Claro, es decir, al final tienes que priorizar. Si tú trabajas, yo lo respeto en todo, pero al final es muy complicado compaginar las dos cosas. Una jornada laboral de 8 horas, eh, ya no estás solo pendiente del fútbol. Una jornada laboral de 8 horas al final te desgasta. Si lo tienes que sumar a entrenar, comer bien y luego tu entrenamiento, eh, es normal que no te dé. Claro, lo que hace la gente, a lo mejor, por ejemplo, si el entrenamiento es de 8 a 12 a 11 por ejemplo, de la noche. Lo que hace la gente es se busca un trabajo que te paguen bien, pero que sea solo de mañana, y después ya por la tarde se van a entrenar. Y entre medias, pues si les da tiempo a comerse algo, pues intentan comer lo mejor posible, para así poder bajar calorías. Y los días que tengan descanso, pues se levantan temprano, como hace mucha gente. Y eso es sacrificio. Sí, al final es sacrificarte, me refiero. Yo en mi caso ya te he explicado cómo lo hago, desde que me levanto hasta que me acuesto, intento trabajar por y para mejorar yo como futbolista y te he explicado mi caso, el resto no sé cómo lo Claro, porque hace. por ejemplo, si automáticamente tú no quieres, tú quieres ser futbolista, pero no te levantas temprano, te toca un partido que sea a las 9 de la mañana, por ejemplo, y dices, uff, qué pereza. O dices, uff, me da palo ir a tal cosa. Entonces, sabes al final que no vas a ser futbolista. ¿Por qué? Porque si te cuesta levantarte, te cuesta ir al entrenamiento, y te cuesta todo, y luego cuando vas al entrenamiento vas desganado, entonces para eso desapúntate y entonces ya no quieres ser futbolista, ¿sabes? Así es, o sea, regalarte nada nadie te va a regalar nada. Y nadie te va a regalar jugar en categorías superiores. Al final, y para destacar en cualquier categoría, tienes que trabajar mucho Hombre, yo lo he visto en segunda y aficionados. trabajar más que el resto. Yo que tenía un amigo que antes estaba en segundo aficionados, yo lo he visto porque la mayoría de gente, como en segundo aficionados no cobran, pues iban cuando les daba la gana, lo otros días no iban, y como necesitaban a gente y como había poca gente, entonces los cogían para los partidos. Pero muchas veces acaban de jóvenes la gente dice, bueno, voy a coger a uno de aquí, voy a coger a otro de aquí, y se lo toman como a juego. Y no se lo toman en serio porque como no cobraban y podían hacer lo que les diera la gana, dice, pues ¿para qué estoy aquí, sabes? Y luego hay otros que se esfuerzan mucho y obviamente, aunque estén en segunda afición y estén en esa categoría, dice, vale, quiero llegar a esto, pues ¿qué tengo que hacer? Ser el mejor. Entonces cuando destacas y eres el mejor, si te has en una cantera, pues te vas al segundo equipo. Y luego ya dices, bueno, ya con lo menos he llegado al segundo equipo, poco a poco, ¿sabes? Claro, al final trabajar y te llega tu recompensa, tarde o temprano. No te va a llegar porque trabajes mucho, te va a llegar mañana. Tienes que sacrificarte y esperar, bueno, hacer lo que depende de ti, darlo todo y a partir de ahí que te llegue lo que te tenga que llegar. ¿Y cómo es un día a día tuyo cuando tú vas a un entrenamiento o vas a un partido? ¿Qué es lo que haces tú para prepararte, para estar en forma y todo? Bueno, pues te puedo explicar mi día de hoy. Genial. Y bueno, bueno, me he levantado esta mañana, he ido al gimnasio en ayunas. He ido pronto porque, bueno, entrenaba por la mañana con mi equipo también y tenía que desplazarme, entonces he ido al gimnasio, he hecho mi sesión que me tocaba, he vuelto a casa, he desayunado y nada, me he ido a entrenar, que tengo una hora y cuarto de viaje. Y nada, he entrenado con mi equipo, un entreno de viernes, que tenemos, nos faltan dos, bueno, mañana y el domingo tenemos, bueno, mañana nos falta entrenamiento y el domingo tenemos partido. Y nada, he vuelto a mi casa, he comido y bueno, ahora por la tarde pues estoy contigo realizando una entrevista, descansando, Y que después también cuando es termines te irás necesario.
te ibas a trabajar, ¿no? No, no, no trabajo. O sea, yo vivo, bueno, hoy por hoy vivo del fútbol. En tu categoría, por ejemplo, la mayoría de equipos juegan o sea, entrenan por la mañana o hay alguno que entrena por la tarde. Bueno, cada vez mi categoría se está profesionalizando más. Es decir, yo juego bueno, en Castilla-La Mancha, de 18 equipos, por la mañana entrenarán 12, 13 equipos. Entonces, bueno, la mayoría de jugadores al entrenar por la mañana viven de ello y no tienen otro trabajo. Pero bueno, o sea, cada vez bueno, cada vez la tercera división se está profesionalizando más y bueno, eso es un poco, yo no sé lo que hacen otros equipos. O sea, en mi equipo hay días que entrenamos por la mañana y otros días que entrenamos a primera hora de la tarde. Y cuando estabas, por ejemplo, en el Parla, que también era tercera división, ¿cómo era? ¿También, también vivías del fútbol o ahí te dan casa y te dan un dinero pero no te da para vivir? ¿Cómo era? Bueno, en Parla era diferente porque, bueno, entrenábamos bueno, la mayoría de gente trabajaba y, bueno, entrenábamos a final de la tarde, entonces era diferente. ¿Y cómo era? O sea, ¿cómo era entrenar por la tarde y que todo el mundo trabajara y que y que tú solo estuvieras jugando? Bueno, al final es lo que te he comentado a lo largo de la entrevista, tú tienes que mirar por ti en ese sentido y yo no cambiaba rutina porque el resto de personas trabajen o no trabajen, es decir, yo lo que hago fuera del campo es trabajar todo lo posible para cuando llegue yo al campo estar lo mejor posible, tanto físicamente como nutricionalmente como del descanso. Entonces, no, en mí no cambia nada. Sí que es verdad que las comidas pues cambian, es decir, si tú necesitas una base de carbohidratos antes de entrenar y yo ahora mismo, por ejemplo, estoy entrenando por la mañana, pues en vez de meterte esa base de carbohidratos en el almuerzo, pues te la metes por la noche, por así decirlo, comes por la noche. Bueno, por la noche, en la merienda. Entonces, es lo único que cambia, detalles, pero mi rutina es la misma. O sea, por eso la mayoría de gente que juega, por ejemplo, en el Parla no vive del fútbol, ¿no? Claro. Claro, pero sí siendo la tercera división, o sea, es exactamente lo mismo. O sea, me parece raro que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se viva del fútbol en tercera división y en Madrid, por ejemplo, en Villaverde o equipos como el Parla que has estado tú o equipos como el Pozuelo cuando están en tercera, no se viva del fútbol y sigue siendo la misma categoría. A ver, al final depende de muchas cosas. Al final tú preguntas a alguien en Madrid de Alcalá de Henares, del Alcalá, y te va a decir que vive del fútbol. De las Rozas igual. Entonces, hay equipos que se lo pueden permitir y pagar más a sus jugadores y poder entrenar por la mañana y hay equipos que no tanto. Es decir, eso depende un poco de cada club. Hay equipos que sí y hay equipos que no. Igual tiene equipos de Castilla-La Mancha, hay equipos que pueden entrenar por la mañana y equipos que no se lo pueden permitir. Y el Parla, por ejemplo, que es un equipo muy humilde porque acaba de ascender literalmente. O sea, es un equipo que aunque entrené por la tarde te daba casa y te daba algo de dinero. O solo te daba dinero y luego tú tenías que buscar todo lo demás por tu cuenta. Bueno, el Parla no acaba de ascender, lleva varios años en tercera. Es decir, Parla es un histórico de tercera, lleva muchísimos años en tercera. Sí que es verdad que hace 3 años creo que bajaron, pero subieron hace dos No, y llevan el dos año años. pasado bajaron, pero como un equipo desaparecido, pues cogió la plaza y volvieron a quedarse en tercera. Sí, bueno, pero me refiero que siguen continuando en tercera. Es decir, el año pasado bajaron por arrastre, pero como no salió un equipo, pero me refiero que no han pasado por preferente y han ascendido. Claro, claro. Pero bueno, en lo que me has preguntado, sí, o sea, yo recibía un dinero económico y como yo en Parla, bueno, no me pillaba lejos, yo vivía en mi casa. Es decir, entonces, en Madrid no se suele dar vivienda, Pero a porque la la mayoría, vivienda por es cara. ejemplo, que viviera en Castilla-La Mancha o que viviera, por ejemplo, en Toledo, ¿le daban piso a ellos o no? Creo que no había nadie de. Bueno, un ejemplo, alguien que viva, por ejemplo, en Toledo, o que viva en Ávila, o que viva, por ejemplo, un poco lejos. Nada, yo creo que, o sea, en Madrid, en la mayoría de equipos, quitando los de la parte alta,
no se pueden permitir dar alojamiento, porque al final el alojamiento en Madrid es más caro que en cualquier comunidad autónoma. Hombre, también depende de qué equipo seas, porque a lo mejor si estás en Carabanchel se lo pueden permitir porque es más barato. Bueno, no lo sé, Hombre, no he pero estado en Carabanchel, claro, pero lo que no entiendo es por qué en Madrid, por ejemplo, no te dan casa, pero por ejemplo en Barcelona o en Cataluña siempre te dan casa. Estaba en tercera división. porque bueno, o sea, depende de muchos factores, a nosotros no lo controlamos eso. Depende de la economía del club, depende de cómo esté la vivienda, depende de muchos factores. Al final, eso el futbolista no lo podemos controlar. Esa pregunta es más para cualquier directivo Por del club. ejemplo, actualmente donde estás tú ahora mismo en tercera división, ahí, por ejemplo, ahí a alguno le dan casa, a alguno de los que están en tu equipo, contándote a ti, Sí, o sea, o solo le dan dinero. no, no, la mayoría están viviendo en alojamientos propios que les da el club. ¿Y cómo es la experiencia de vivir en un alojamiento con compañeros de piso, del equipo y todo? Bueno, yo te puedo contar desde mi experiencia que pues llevo quitando este año que he decidido quedarme cerca de casa. Llevaré 3, 4 años fuera y bueno, sí, tiene la parte buena que vives con compañeros, a veces te dan piso solo, pero bueno, tiene la parte mala que pues estás lejos de la familia y es complicado en muchos aspectos. Tú terminas un partido y por lo que sea caes derrotado y además tienes la familia lejos y es complicado a lo largo de una temporada. Hombre, Pero bueno, y también si tienes a un compañero con el que te llevas mal, porque a lo mejor te toca vivir con alguien con el que has peleado ese día. ya bueno, pero al final yo que soy futbolista pienso que tú te puedes en el campo decir cualquier cosa, pero en el campo, lo que te dicen en el campo se queda en el campo. Al final creo que todos trabajamos para un mismo objetivo y si yo, por ejemplo, he hecho una bronca a un compañero, yo creo que en el campo, yo creo que no se la estoy diciendo a malas. Es decir, se lo estoy diciendo a lo mejor Para que mejore, para que espabile un poco, ¿no? para que espabile en esa situación o porque en esa situación creo que estamos flojos y se lo dices para que mejore y para el bien del equipo, no para nada. Cuando termina cuando termina el partido o el entrenamiento, lo hablas y se olvida todo. Hombre, pero yo veo algunos que Pero sí. bueno, sí, o sea, al final vivir fuera también conoces otras ciudades, otras culturas, tiene su parte buena, como te he dicho, pero bueno, también en el aspecto mental es complicado. Claro, porque a lo mejor un día estás deprimido y a lo mejor tu compañero de piso te toca los cojones. O por ejemplo, te llevas mal porque a lo mejor tu compañero con el que te ha tocado vivir es alguien de la plantilla con el que no te llevarías nunca. Porque te cae mal y tienes que vivir con él. Y tienes que aceptarlo porque, claro, estás fuera de Madrid, no tienes a tu familia, no tienes a nadie y tienes que apoyarte como puedas. Bueno, al final es como, bueno, a ver, hay de todo en vestuarios, pero creo que en la mayoría de vestuarios que he estado, la base es que seas una familia. Es decir, muy raro que un compañero se lleve tan mal con otro como que no le, para que no le pueda ver, como estás comentando. Es decir, si hay esos malos rollos dentro del vestuario, mal va a ir el equipo. Hombre, pero te ha Entonces, pasado bueno, alguna vez, ¿no? Te ha pasado en algún equipo por lo alguna vez, ¿no? general no suele pasar lo que tú has comentado, pero sí puede pasar. A mí Hombre, personalmente no me ha pasado. hay gente de primera división que le ha pasado, ¿eh? Ya, sí, sí, te puede pasar. Al final, en un vestuario habrá gente que te sientan más afín y gente que te sientan menos afín, pero al final todos remamos en la misma dirección, ¿sabes? O sea, dentro de puertas del vestuario para adentro, da igual que no quieras a un compañero. Tienes que ser su amigo dentro del campo. Es como en un colegio, que en un colegio estás con él en la misma clase y ahí tienes que llevarte bien. Y cuando te vas fuera del colegio, automáticamente ahí te tienes que llevar mal, ¿no? O sea, no mal, o sea, no es que te tengas que llevar mal. O sea, O sea que cada uno si va no por su te lado, cae, como dice la gente, cada si no uno, te cae bien, como dice la gente, que pues cada uno vaya saludos por... cordiales y ya está, ¿me Claro, entiendes? lo que dice la gente, que cada uno vaya por su lado, que hagan su vida y que cuando estén en clase, que ya hagan lo que tengan que hacer juntos y luego ya, cuando termine la temporada o el curso, lo que sea, se vayan y si se tiene que ir uno a un lado y otro a otro lado, pues que se vayan, no se vuelvan a ver más.
claro, eso es, justo eso. Claro, pero a veces eso hace que a lo mejor en la química empeore y entonces el entrenador no ponga un jugador o no ponga otro porque el rendimiento baja. Porque dice, si juego con este, entonces mi rendimiento baja. ¿Por qué? Porque no me interesa que este me hable ni me pase el balón y tal. Y entonces hay bronca, ¿sabes? Por eso te digo que dentro del campo, por lo menos en las categorías semiprofesionales en las que, bueno, en las que he estado jugando, no suele pasar eso, porque al final es tu trabajo y tú tienes que darlo todo por el club. O sea, no es que un compañero te pueda caer mal y ya puedas, o sea, no te la voy a pasar, por ejemplo. No, no, al final, en tercera división, en segunda B, en primera red, el tiempo que tienes para dar un pase son 2 segundos. Si tardas más de 2 segundos, te van a robar la pelota. Entonces, no te paras a pensar en, ay, este me cae mal, no se la paso. Eso no pasa en estas Hombre, categorías. eso ha pasado en primera división cuando está aquí que se tiene en el Barcelona. Todo el mundo se llevaba mal con él. Siempre había bronca. Hasta Messi. Hasta que se fue el entrenador. Ya, ya, pero estamos hablando del entrenador, no de un jugador. Bueno, pero es lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Ya, al entrenador no le vas a pasar la pelota, por ejemplo. Ya, pero con el entrenador el problema que tienes es que no te va a poner, que es peor. Ya, sí, sí. Porque a ti no te ha Bueno, pasado como en primera división, ¿no? No te ha pasado de que un entrenador se lleve mal contigo, o con todos los jugadores, por ejemplo, que se lleve mal con los jugadores, y que muchos le odien y tal. no, yo por lo general, todos los entrenadores que he tenido me he llevado bien. Me han podido caer mejor, peor, que sean más afines a mis ideas o a mi estilo de juego o menos, pero nunca me he llevado mal con un entrenador. Y cuando alguno, por ejemplo, no te ponía o te ponía menos de lo que tú esperabas, ¿tú qué pensabas o qué le decías? Bueno, al final es el fútbol. O sea, un futbolista, o yo por lo menos, creo que todos los futbolistas quieren jugar siempre. Y el futbolista es egoísta y piensa que tiene que jugar siempre, pero yo nunca creo que voy a ir a un entrenador y decirle, oye, tengo que jugar sí o sí. O sea, yo puedo hablar con un entrenador o con mi entrenador y decirle, y hablar de cómo estoy, de qué necesita de mí, de qué, en qué puedo mejorar y qué tengo que hacer para jugar, pero ya está. O sea, en el momento en el que te pone, que no te pone, estás jodido y, y te molesta no jugar, pero es normal. Al final, en las categorías semiprofesionales que estamos ahí por y para jugar al fútbol. Entonces, cuando no te ponen, pues te molesta. Pero es así. O sea, yo tengo una forma de ser y una forma de pensar que cuando puedo estar jodido, pero cuando entro al campo se me olvida todo. Y al final, donde demuestras el que tienes que jugar tú es en los entrenamientos y en las oportunidades que te dan en el partido. De nada te vale que no te pongan de titular mañana y entres 10 minutos al campo y no aproveches tu Y hagas el oportunidad. ridículo. Si entras 10 minutos al campo es para darlo todo y esos 10 minutos tratar de convencer al entrenador para que te ponga. Es decir, tú tienes que darlo todo y tienes que hacer todo lo que dependa de ti. Hombre, te podemos poner Tú haces todo lo que dependa de ti, tú por lo menos vas a estar tranquilo contigo mismo. A partir de ahí, la decisión de ponerte o no ponerte, yo no la controlo, es del entrenador. Hombre, Pero ahí bueno, están. yo he dado todo. Ahí, por ejemplo, tenemos tres ejemplos muy cercanos. Vallejo es uno de ellos, que no lo pone nunca. Otro es Mariano. Y otro fue Odegaard, que tampoco lo ponía nunca. Y eran jugadores del Madrid. Ellos que, por ejemplo, gente así, que nunca lo ponían, ¿qué pueden pensar? O sea, gente así. ¿Tú qué crees? ¿Que estarán frustrados porque no juegan? ¿O por qué crees que no pueden poner a gente así? Esto estamos hablando en primera división. Bueno, Si te hubiese pasado a ti en, al en tu categoría, final, pues es lo mismo, ¿eh? al final yo te puedo hablar de mi caso personal, de Mariano y de los que han nombrado. Yo no sé cómo entrenaban, yo no sé cómo estaban rindiendo y no te puedo hablar de ellos. Claro, te, Pero te sí, pongo, o te pongo el sea, ejemplo suyo en el poniéndome en su situación, Claro, yo te tiene que pongo el, ser el ejemplo suyo complicado. porque nunca los ponían. Claro, sí, sí, o sea, tiene que ser complicado, no, o sea, no está nunca en esa situación tan radical, pero sí, sí, tiene que ser complicado, es así. Pero bueno, por ejemplo, hablando como tú dices del Madrid, Ceballos ha tirado temporadas sin participar mucho y
al final trabajas, trabajas, trabajas y insistes y mira esta temporada. Si no llega a ser Sí, por las porque han cambiado de lesiones, entrenador. Si hubiese estado todavía el anterior no lo hubiesen puesto nunca, si hubiese ido. bueno, Ancelotti ha habido muchas veces que no, años anteriores, que no le ha puesto nada. Ancelotti en la Champions pasada, Ceballos no jugaba. Y sin embargo, en esta era súper importante. Ha terminado siendo súper importante. Es decir, el proceso. Empezó jugando poco, incluso lesionado, y ha trabajado y ha obtenido recompensa. Hombre, y por ejemplo, Vallejo, que es un buen jugador, cada vez que lo ponen, por ejemplo, siempre lo critican. Siempre está, tú que si, no, si ves al Madrid, siempre ves, anda, es que a Vallejo no lo ponen nunca, no lo ponen nunca. Cuando ponen, lo critican siempre. Bueno, al final los jugadores estamos expuestos a las críticas. Entonces, no te tienen por qué afectar. Tú, lo que te he dicho siempre, haz tu trabajo, lo que tú puedas controlar y el resto no lo puedes controlar. No puedes perder energía en una cosa que no puedes controlar. Hombre, pero hay muchos que se frustran y se cabrean, pero luego ves a Vallejo, por ejemplo, el caso más cercano que es Vallejo, que, por ejemplo, él siempre entrena, siempre hace todo y siempre está con una sonrisa. Y luego hay otros jugadores que hacen lo mismo que Vallejo y están cabreados porque nunca los ponen. Ya, ya, pero porque tú ves un por ciento de todo. O sea, tú al final no estás en el día a día, no ves los entrenamientos, no ves nada. O sea, tú ves el partido, una cámara que te enfoca. Al final, Ya, pero no son los para... partidos, también lo he visto en TikTok, que por ejemplo, cada entrevista que le hacen siempre le ves con una sonrisa y le ves con una diversión, pero luego ves a otros que no juegan nunca y están frustrados porque, y amargados porque nunca juegan. A ver, cada persona es un mundo. Al final, no, no te puedo decir más porque cada persona se lo toma de diferente manera. Tú lo que harías literalmente, si estás en una situación como esa de Vallejo, de Mariano, de ellos, ¿te bajarías una categoría para poder jugar y estar feliz? ¿O te quedarías en la misma categoría y jugando en un equipo inferior? Como por ejemplo un Valladolid o un equipo como Leganés. Bueno, al final depende del momento de la temporada, depende de todo. Es decir, tú ahora mismo estás hablando de Vallejo que no juega o de cualquier jugador, pero estás en temporada. Entonces no siempre puedes cambiar de club. Claro, Entonces, hablo en el bueno, momento que se al pueda cambiar. final, Hablo en el momento que se pueda cambiar. pues bueno, al final es valorarlo con tu familia, tu representante, lo que tú quieras y a partir de ahí, pues valorar lo que es mejor para ti. A veces será mejor irte a otro equipo, a veces será mejor bajar de categoría y a veces será mejor quedarte. Hombre, actualmente tú, si te llega a pasar eso alguna vez, tú lo que harías es bajarte de categoría si ves que tu rendimiento ha empeorado, o te quedarías en un equipo que acabe de ascender y que sea un poquito inferior. Depende del caso, o sea, tú porque, o sea, tú porque no juegues no significa que no seas válido. Al final tú tienes unas cualidades y el entrenador puede pensar de forma diferente y no estar contando contigo en este momento de la temporada. Hombre, hay algunos O a lo entrenadores, mejor, pero la temporada es larga, entonces, bueno, hay muchos entrenadores que yo seguiría trabajando. hay muchos entrenadores que el motivo principal por qué no lo pones es porque el rendimiento es bajo. Bueno, pues en ese momento, pues en ese caso, pues, trabajaría más para que mi rendimiento no sea bajo. O sea, ¿Y tú hay que cómo, verse en el caso. y tú cómo lo harías, por ejemplo, si tu rendimiento empeora, cómo lo harías para mejorarlo y que te pusieran en los partidos? Bueno, pues al final es lo que te he comentado. Yo me intento cuidar todo desde el primer momento de que me levanto. Entonces, bueno, pues intentaría mirar en qué estoy fallando, en qué puedo mejorar y a partir de ahí esos detalles que pueda mejorar o pueda pulir, pues a por ellos. Y tú cuando terminas un entrenamiento, luego te vas a la ducha y te haces una ducha de hielo, esas como hace Cristiano Ronaldo, cosas así, o cómo es tu post-entrenamiento. Sí, o sea, nosotros en nuestro club tenemos 2 días a la semana pautado por el fisio, posibilidad de meternos en hielo, depende de lo cargado que estemos. Primero pasamos por el fisio y el fisio nos recomienda el meternos o no y el tiempo en el que tenemos que estar metidos. Y después de eso, ¿qué es lo que hacéis para estar en mejor forma cuando termináis el hielo y todo eso? Bueno, pues cuando terminas el hielo y te has terminado has terminado el entrenamiento, te has tratado y te has metido en hielo,
pues una parte muy importante es descansar. Entonces, bueno, pues comes que para recargar pilas y descansas, por lo general. Hombre, yo he visto algunos que cogen una cosa que es como una pistola que tiene un círculo y es para las tensiones de las piernas, ¿no? Sí, al final hay diferentes técnicas, pero bueno, si te va bien como yo por lo general, yo hago eso. O sea, yo me trato, si me tengo que meter en hielo me meto y luego descansar, que también es una parte fundamental. Sí, porque mira, te lo voy a enseñar para que veas, mira. Pistola. Claro, esta es la que te digo, justo. Esta es lo que te digo, que por ejemplo, Cristiano Ronaldo lo usa, Messi también. No sé si tú usarás esto. Sí, sí, la pistola, sí. O sea, alguna vez la hemos usado y en el vestuario muchas veces también, en muchos días también tenemos una pistola para que, pero eso es más para darte masaje. Entonces, si tú al final ya te has tratado manualmente con el fisio, la pistola te hace efecto parecido. Entonces, hay muchas veces que no te hace falta. Los días que no tienes el fisio y estás cargado o necesitas un masaje, pues hay diferentes cabezales, puedes utilizarlo y pasártelo. ¿Y eso es solo para la pierna o también es para los brazos, para el cuerpo y para todo eso? Por lo general puede valer para todo. Para eso hay diferentes cabezales que se pasan para diferentes partes del cuerpo. ¿Y eso se lo recomiendas a todo el mundo o solo a jugadores que estén en autonómica tercera y más arriba? Bueno, yo prefiero personalmente tratarme con un fisio. Al final la pistola, o sea, tienes que tener cuidado porque si te pones más potencia de lo debido, o sea, partiendo de la base que muchos futbolistas no tenemos el conocimiento para utilizar eso, si tú te pones una potencia más elevada de lo que te lo tienes que poner, al día siguiente te levantas con las piernas muertas. Entonces, claro, te hace efecto contraproducente. Hombre, Entonces, pero hay bueno, equipos que no tienen fisio, por ejemplo, equipos de preferente o de primer aficionados o de la categoría más baja no tienen fisio y ellos también son jugadores. ya, ya. Pero bueno, al final es adaptarte con lo que tengas. Tú me has preguntado que cómo lo hago yo y bueno, yo lo hago así. Hombre, si estuvieras en una categoría donde no hubiese fisio, lo usarías, ¿no? Sí, sí, estoy cargado y no tengo posibilidad de asistir a un fisio personal o no hay fisio en el club, pues sí, podría utilizarlo. Y no hay otra manera también para quitar la carga que no sea esa pistola ni que sea el fisio ni nada de eso. Sí, hay diferentes métodos, técnicas. También existe el foam roller, te lo vas pasando y, y también sirve para destensarte, descargarte. Pero bueno, hay muchas técnicas, diferentes métodos, pero ya te digo, yo lo que prefiero es que me trate un fisio, que al final es el que sabe. Y cuando terminas todo eso, el entrenamiento, el fisio y todo, tú ya te vas a tu casa después de cenar y te vas a dormir 7 horas, 8 horas. ¿O cuánto es lo que suele dormir un futbolista normalmente? Bueno, pues yo suelo dormir de 7 horas y media a 8, es decir, 8, 8 y media. Yo suelo dormir eso, pero menos que eso creo que no es aconsejable. O sea, lo aconsejable son, por ejemplo, 7 horas para que el cuerpo esté bien y puedas rendir en un entrenamiento, ¿no? Diría incluso más, yo creo que es de 7 horas y media para arriba. 7 horas y media, 8 creo que es lo bueno. Hombre, es que yo he visto a gente, algunos que en vez de dormir 7 horas, como trabajan y trabajan y hacen esto del fútbol, como en el Parla o equipos de autonómica, por ejemplo, tienen que dormir menos tiempo y a lo mejor algunos hasta duermen 3 horas, por ejemplo. Ya, pero al final yo te estoy hablando de lo que hago yo y lo que creo que es lo mejor. Al final, si duermes 3 horas, tu rendimiento se va a ver afectado. Eso está claro. Entonces, yo trato de que, lo que te he dicho, trato desde que me levanto, darlo todo desde el primer momento, de la mañana, y cuidarme lo máximo para cuando llegue en el campo, mi rendimiento sea el máximo. Entonces, si duermes 3 horas, tu rendimiento no va a ser el máximo. Hombre, te vas a caer de sueño ahí en el entrenamiento.
No, ya no de sueño, sino que los músculos no han descansado igual, las piernas están igual de descansadas, muchos factores. Hombre, pues eso los equipos que tienen, o sea, jugadores que trabajan y también entrenan, tienen peor rendimiento que los equipos que solo tienen jugadores que entrenan. Sí, puede ser uno de los factores, claro. Claro, por eso si comparas, por ejemplo, un equipo como el tuyo contra un equipo que tiene jugadores que entrenan y también trabajan, pues el rendimiento es mucho peor. A lo mejor ganan más partidos, sí, pero como tienen menos tiempo, pues entonces tienen que hacerlo de otra forma, gestionarse de otra forma para que así puedan, por lo menos en un partido, ganar y tener la mejor rendimiento posible. Claro, al final es adaptarte con las herramientas que tengas, adaptarte lo mejor posible para llegar lo mejor posible al domingo, al partido. ¿Y tú alguna vez has jugado y trabajado a la vez? No, ¿Y no te gustaría algún día, por ejemplo, que vuelvas, por ejemplo, a Madrid y te toque trabajar y estudiar a la vez? O sea, trabajar y jugar. yo creo que yo al final pienso que o quiero vivir por y para el fútbol y mientras tenga ese pensamiento trataré lo máximo posible de no tener que trabajar mientras me pueda dar lo que cobro para vivir del fútbol. Pero bueno, hay que verse la situación. Al final, si en cuanto no te dé para vivir de ello, pues hay que ver Hombre, hay algunos que a situación. lo mejor el equipo le paga 500 euros y con 500 euros no te da para vivir. Entonces sí hay que tener un trabajo. Ya, sí, sí. Porque en el Parla la mayoría, con el dinero que les dan, no les daba para vivir y si tenían que coger un trabajo, ¿no? Bueno, al final yo no sé lo que cobraba la gente en Parla. Entonces, bueno, habrá jugadores que cobren más, jugadores que cobren menos, Tu caso, por ejemplo. jugadores que trabajaban y jugadores que no. Al final yo, por ejemplo, también estos años he estado formándome. O sea, yo que te diga que vivo por y para el fútbol no significa que solo esté haciendo fútbol. Al final yo, como te he comentado fuera de micro, me he sacado la carrera de periodismo, tengo diferentes estudios en cuanto a, me intento formar en nutrición, en entrenamiento personal y demás, y bueno, eh, para que el día de mañana, cuando el fútbol no te dé, estar preparado, tener una opción B. Entonces, Hombre, bueno, pero ¿a ti no te gustaría cuando termines el fútbol, por ejemplo, ser entrenador de fútbol? Sacarte el curso de entrenador como ha hecho Xavi o como ha hecho, que va a hacer Iniesta ahora, en este caso, o como han hecho muchos jugadores. sí, sí, bueno, al final cuando deje el fútbol, que Dios quiera que sea desde dentro de muchos años, pues Dios dirá, ¿no? Pero bueno, lo primero es formarse, que eso sí lo he ido compaginando con el fútbol, y para estar preparado, porque tú no sabes si mañana en el entrenamiento voy a tener una lesión grave y voy a tener que dejar el fútbol. Entonces, bueno, si eso pasa, pues tengo una opción B, pero si no hubiera estudiado, no me hubiera formado, no tengo opción, no hubiera tenido opción B. Hombre, Entonces he tratado de tener siempre una opción. lo que hace la gente automáticamente cuando deja el fútbol es, bueno, me hago entrenador porque es lo más parecido al fútbol, o si no me hago presidente de un equipo o algo así, pero digo, bueno, no tengo tanto dinero, pues me voy a hacer entrenador de fútbol e intento hacer todo posible para llegar a tercera, donde estaba, pero de entrenador de fútbol. Sí, mucha gente hace eso y puede que yo en un futuro sea entrenador, pero bueno, al final, hoy por hoy, mi mente solo está en ser futbolista. Claro, porque la etapa, por ejemplo, de alguien que deja el fútbol es normalmente ser entrenador o ya dedicarse, como has dicho tú, al plan B que tienes tú, por ejemplo. Bueno, no, yo ahí no te puedo decir porque yo todavía soy joven, pero bueno, habrá casos de todo, habrá casos que pues eh, se metan a entrenar y con lo que cobran les dé para vivir de eso y otros casos que pues que opten por lo que han estudiado y mientras compaginarlo con ser entrenador, no lo sé. Hombre, la mayoría de gente, yo por lo que he visto, que luego quiere ser entrenador o quiere estar dedicado al fútbol, se estudia algo relacionado con el deporte. Algo, por ejemplo, como la carrera de deporte o una FP de TSEAS o algo así. Sí, es diferente, cada persona estudia lo que ella cree oportuno y lo que le gusta y a lo que se quiera dedicar en el futuro. Claro, porque tú cuando, por ejemplo, termines el fútbol, literalmente, por ejemplo, te dicen, mañana tienes que terminar el fútbol, ¿a qué te dedicarías?
literalmente, a lo que has estudiado o al otro. Bueno, pues ahora mismo, hoy por hoy, me dedicaría a lo que he estudiado porque no tengo los cursos de entrenador, por ejemplo. Pero bueno, ya te digo que no me, todavía no me he puesto en esa situación, ni la he pensado. ¿Y qué pensó tu familia cuando te fuiste de Madrid a jugar fuera de Madrid como has hecho ahora? Bueno, yo, pues, mi familia me ha apoyado en todo momento. Es complicado, porque es complicado estar fuera de casa, pero bueno, por suerte he tenido el apoyo de mi familia, de mi novia y de las personas más cercanas a mí y al final, pues, eso se vive mejor. O sea, ¿tú crees que literalmente al haberte ido fuera de Madrid es más fácil que tú llegues a segunda ref o a primera ref, ¿no? Porque mucha gente dice, yo me quedo en Madrid, pero en Madrid, por ejemplo, estoy en tercera y de ahí no avanza, no avanza, no avanza. Y se va fuera de Madrid y consigue llegar a segunda ref o por ahí. Bueno, al final yo intento progresar año tras año. Llegar a la segunda vez, a primera vez. Yo te puedo decir que hoy miro en el presente y que mañana tengo entrenamiento y que el domingo me juego la vida con mi equipo. Entonces, estoy pensando en eso y creo que eso es una consecuencia de hacerlo bien. Es decir, si yo llega el domingo y hago buen partido y estoy haciendo buena temporada y demás, las ofertas para subir de categoría te van a llegar. De nada te vale pensar en yo quiero jugar en segunda B o en primera federación o en segunda división, pero luego llegar y no rendir. Por eso, claro que yo quiero estar en una división mayor, pero eso pasa desde cuidarse desde el primer momento, de lo que te he comentado, de darlo todo lo que depende de ti en todos los aspectos en los que tienes que estar a tope para rendir el domingo. Y a partir de ahí eso va a ser una consecuencia de que te lleguen las ofertas. Claro, pero hay veces que, por ejemplo, le ha pasado a mucha gente que está en preferente, le sale de autonómica, pero no le compensa porque no le pagan ni la comida, ni le pagan nada, ni tampoco cobran, ni nada, y tienen que pagarlo todos ellos. Entonces dice, mira, para irme fuera de Madrid a una categoría más y no cobrar nada, ni tampoco me dan para comida ni me dan ayuda, mejor me quedo en Madrid, por ejemplo, y me sigo quedando en la misma categoría. Ya, bueno, al final cada caso es un mundo, ya te digo. Yo te puedo hablar de mi caso individual, Claro, pero pero yo tú no ahí qué harías, por conozco. ejemplo, si tú estás, por ejemplo, en preferente en Madrid, por ejemplo, y te toca un equipo de autonómica de Castilla-La Mancha, pero no te pagan ni casa, ni agua, ni luz, ni nada, te irías, si es sin cobrar nada. ¿Te irías allí cogiendo obviamente un Al final, trabajo? si estás sin cobrar nada, pues al final creo que te quedarías cerca de casa, obviamente, para que los gastos sean lo menor posible. Claro, por ejemplo, yo que sé, el equipo de fuera de Madrid te sale el León, por ejemplo. ¿Te irías, aunque sea con un trabajito o algo, o te quedarías en Madrid jugando en preferente? Ya te he dicho, si las condiciones son las mismas en uno que en otro, pues te quedas en el que te pilla más cerca de casa, obviamente. Hombre, aunque te pille cerca de casa, hay a veces que afecta eso después en el currículum, literalmente. O sea, de que, por ejemplo, por no haber cogido un equipo de una categoría más, aunque sea más lejos, no te afecta en que ya el siguiente año puedes estar en tercera, no puedes estar más alto. No lo sé. Al final, yo te puedo hablar de lo futbolístico. Esto, pues lo llevan No, te lo digo, representantes o lo te llevan. lo digo a ti, por ejemplo, que porque he visto a gente que a lo mejor estaba en tercera, por ejemplo, le salió un equipo de segunda ref y por no haberlo cogido en su momento, al final nunca ha llegado a estar en segunda división. Ya bueno, al final los trenes pues no pasan muchas veces. Quizás si te viene un tren de segunda federación, pues hay que verse la situación, pero a lo mejor habría que cogerlo. Entonces, bueno, eh, ya te digo, hay que verse la situación en concreto. Porque tú antes, por ejemplo, de estar en el Parla, ¿tú estabas en tercera división o estabas en autonómica, lo que antes era preferente? No, estaba en tercera división. O sea, tú nunca has estado en autonómica, preferente, pero aficionados, ¿no? No, Claro, porque he visto a gente que dice, bueno, yo estoy en primer aficionados, quiero llegar a tercera división. Y dicen, ¿cómo vas a llegar a tercera división desde primer aficionados sin haber pasado por preferente o autonómica? Y se creen que lo van a conseguir en un año y dicen, no lo puedes conseguir en un año si no has estado antes en preferente y si luego después de preferente te toca estar en autonómica, pues vale. Pues ahí ya podrás decir cuando estés en autonómica que quiero estar en tercera. Pero si no, no puedes dar un salto de tres categorías. En unas como si alguien que está
en segunda ref que estar en primera división. Ya al final las categorías están para algo y cada categoría tiene mayor ritmo de juego y son diferentes. Entonces el salto siempre de categoría es complicado y como te digo, las categorías siempre están para algo. Y como siempre dicen, o sea, si tú estás en primera federación, lo máximo que puedes ascender es una categoría, que sería a preferente, a menos que el equipo va justo haya ascendido y te queda a ti, por ejemplo, que sería muy difícil. Lo normal sería ascender a una categoría, que sería a preferente. Después ya sería el siguiente año ascender a autonómica y así todo el rato. Pero tiene que ser de los mejores para poder estar cada año ascendiendo. Claro, al final ascender en cualquier categoría es complicado y pues eso, tienes que ser el mejor para ascender. Claro, no me refiero a que el equipo ascienda, sino que tú asciendas de categoría. No, sí, sí, igual. Al final es lo mismo que el equipo. Tú también para ascender de categoría tienes que destacar y ser de los mejores. Porque si el siguiente año, por ejemplo, tú estás en tercera, por ejemplo, como en este caso, y el siguiente año solo te salen ofertas de la misma categoría, es porque algo has hecho mal para que un equipo de mayor categoría no se fije en ti, ¿no? No, no, no por, no tiene por qué hacer algo mal. Tú puedes haber hecho una gran temporada, pero en ofertas de la misma categoría. Al final los equipos de superior categoría, pues buscarán gente con experiencia en esa categoría y es complicado siempre subir de categoría, Sí, estando en una pero categoría los que, por inferior, ejemplo, pero no significa que tú hayas hecho un buen trabajo. los que han jugado, por ejemplo, contigo, que acaban de ascender, por ejemplo, los que están primeros, si el siguiente año a ti, por ejemplo, no te llaman, porque puede ser, por ejemplo, si sigue siendo de la misma categoría, porque es un equipo que acaba de ascender justo, sabe cómo juegas tú, porque han jugado contra ti. Bueno, porque a lo mejor pues buscan gente de la misma categoría, como te he dicho antes, de la categoría superior a la que han ascendido o gente más destacada en la categoría anterior. Al final es un mundo. Muchas veces tú cuando subes de categoría tampoco renuevan al 100% de la plantilla y eso es porque o sea, se quieren nutrir de gente experimentada de la categoría. O sea, Las solo categorías renuevan están a los para algo. mejores, ¿no? Al final las categorías están para algo y el equipo que con el equipo que asciendes en la categoría superior, pues a lo mejor no te da y te tienes que reforzar, claramente. Hombre, hay algunos que yo he visto que creo que le pasó al monstruo de su RJ este año, que ascendieron y no cambiaron casi ninguno de la plantilla. Y al no haber cambiado ni casi ninguna plantilla, están casi que descienden otra vez. Claro, al final el caso de Monster es complicado. No sé la gente que ha renovado o no ha renovado, pero hasta enero llevan 9 10 puntos. Y al final sí que es verdad que han hecho muy buena, han terminado muy bien la temporada y han estado creo que a 4 o 5 puntos de salvarse, pero claro, o sea, al final en enero cambiaron gran parte del equipo. Entonces, Claro, pero hacerlo en enero es por lo mucho que te peor que digo. hacerlo en septiembre, que es el momento crucial. Claro, es decir, cuanto antes lo haga la planificación de la plantilla, mejor. A menos que tengas un superentrenador que lo que te haga es, me has puesto esta plantilla? Perfecto, pues yo te gano otros partidos y lo haga, como hizo Xavi Alonso. Claro, pero bueno, al final no todo es el entrenador. Los que jugamos somos los futbolistas. Yo pienso que sí, que un entrenador bueno te ayuda, pero los que jugamos somos los futbolistas. Si los futbolistas no queremos, ya puede venir el mejor entrenador del mundo. Claro, pero por ejemplo, hay equipos como por ejemplo el Girona o el Granada que tenían muy buenos entrenadores. Antes el año pasado el Girona o hace varios años el Granada que llegó a Europa League y esos, o sea, esos entrenadores hicieron que la plantilla fuera muy buena. Después se fueron ellos y mira cómo está la plantilla. Uno está en segunda y otro está casi a punto de ascender. Bueno, pues, lo que te estoy diciendo, al final tú me has puesto el caso de Girona y tú me has dicho que el entrenador era muy bueno. El año pasado era muy bueno y este año no es bueno, No, porque porque está a punto no, está porque el luchando en el entrenador se fue, descenso. o sea, el entrenador terminó la temporada y se piró y vino No, otro. no, no. El entrenador es el mismo. No, pero El no, no, entrenador no, del Girona es Michel. en el Girona no, Y, te hablo en el otro, en el Granada. En el Granada pasó eso. bueno, al final tú me has dicho Girona y yo te he dicho que Girona es el mismo. Claro, te he Y el dicho a año los dos. pasado se clasificó. Claro, te he dicho los El, dos, el el, Girona y el Granada. El Girona es, el año ya, pasado ya, pero bueno, se clasificó a yo te pongo Champions. el caso de Girona y el año pasado se clasificó a Champions y este año está luchando para defender. Por eso te digo
que sí, no tiene los mismos jugadores y tal, pero que un entrenador bueno muchas veces, obviamente te ayuda a tenerlo, pero no te garantiza el éxito. Al final los que jugamos somos los jugadores, somos los verdaderos culpables de que la situación vaya mal en ese sentido. Bueno, a veces no es culpa de ninguno, a veces es culpa del presidente, como le pasó al Español, que hubo un año, me acuerdo, que ese año quedó sexto y estuvo en Europa League. El siguiente año descendió. Y fue porque cambiaban el presidente. Sí, podría ser por eso, no lo sé. Claro, porque si por ejemplo en tu equipo cambiara el presidente, ¿tú crees que podría ir peor el equipo o podría ir igual como va ahora? No lo sé. Al Claro, porque final, un presidente afecta mucho, ¿no? O siempre son los entrenadores los que afectan más para el rendimiento del equipo. el rendimiento del equipo, el presidente no se mete. El presidente es el que pone el dinero y, Y los fichajes, que o es lo no se importante. debe meter. Y los fichajes, que es lo importante. Bueno, depende del equipo. O sea, los fichajes los suele hacer el director deportivo junto con el entrenador en un equipo normal. Hombre, yo he visto también, por ejemplo, al presidente, que si el presidente, porque Ancelotti le pidió unos fichajes al presidente y el presidente dijo, no, estos fichajes no te voy a dar. Y entonces dijeron, pues mira, pues no fichamos a nadie, cogemos a gente de la cantera. Bueno, por eso te digo. O sea, el presidente es el que pone el dinero. El presidente decide si se quiere gastar el dinero o no. Claro, y si no se lo quiere gastar y tú eres, por ejemplo, un jugador de ese equipo, ¿tú qué piensas? Dices, ostras, este equipo va a ir mal porque si el presidente se quiere gastar dinero, el entrenador tiene que apoyarse con nosotros. Y nosotros no somos tan buenos como para, en esta categoría que acabamos de ascender, rendir también. En la anterior sí, porque éramos buenísimos, pero en esta no nos cuesta un poco. Bueno, no creo que ningún futbolista piense que no es bueno. Al final lo No, das pero todo y si no te que no es da, bueno no te él. da. No hablo de que no sea bueno él, sino de que el equipo en sí no sea tan bueno como en la anterior categoría, porque es un nivel más alto. Ya. Bueno, al final los jugadores no nos centramos en temas extradeportivos. Bastante tenemos con cumplir en el campo como para centrarnos en si el presidente pone o no dinero. En ese caso, para fichar. Y así alguna vez te ha pasado como le ha pasado a algunos jugadores que no han recibido impagos y todo eso, como le pasó al Elche, o le han pasado al Murcia, que hay muchos equipos que han descendido por eso, por impagos y todo eso. Bueno, sí. O sea, al final he tenido. O sea, soy joven, pero sí que es verdad que he tenido varias etapas que, bueno, que he estado varios meses sin cobrar, pero sí, sí, me ha pasado como tú dices. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿En qué equipo fue? Por si se puede decir. ¿Y cómo ha sido la experiencia? A ver, por respeto al club o a los clubes, no voy a decir el equipo los equipos, pero bueno, o sea, es una experiencia complicada porque pues cuando llega final de mes no recibes tu salario. Cualquier trabajador le gusta que cuando llegue al final de mes se cumpla con lo acordado, pero bueno, es complicado porque también puede afectar, o sea, ya la cabeza no está solo en rendir en el campo, sino que te puede afectar también en que están recibiendo en pagos y bueno, es complicado, pero bueno, se intenta llevar lo mejor posible. ¿Y ahí qué hiciste? O sea, ¿dejaste de jugar o te frustraste o qué hiciste para poder motivarte y que te pudieran pagar después? No, bueno, yo al final lo que te he dicho, o sea, yo cumplo con mi deber, que al final es pues jugar, entrenar y darlo todo, y el resto pues esperar a que el resto cumpla con su deber y pagarme en ese sentido. No Hombre, puedes dejar de yo he visto, jugar porque no te pagan. yo he visto que antes te jugaba en el Villanueva del Partido, un equipo que acaba de desaparecer. ¿Cómo fue la experiencia ahí en ese equipo? ¿Ahí fue cuando estuvieron los impagos o fue en otros equipos? Bueno, como te he comentado, no voy a decir los equipos de los que fueron, pero sí que es verdad que bueno, fue una experiencia complicada. Eh, Entrenamos en 5 campos diferentes, 5 entrenamientos, 5 campos diferentes a lo largo de la semana. Los entrenadores se tenían que llevar el material y trasladarlo. Al final era muy complicado, pero bueno, el grupo humano era bueno, el entrenador es muy, muy bueno, muy bueno. Y supo gestionar el vestuario muy bien. ¿Y, Entonces, bueno, y qué pensaste creo que, cuando desapareció el equipo? bueno, nosotros lo sabíamos. Al final, desde el principio del año, nosotros lo sabíamos. Que el club, o sea, no es que desaparezca, sino que lo iban a comprar.
Entonces, bueno, era algo esperado. Sí, pero aunque le haya comprado otro equipo que ha sido el Cielo, literalmente lo que podía haber hecho es haber puesto el mismo escudo y haber puesto la misma cosa. No haber cambiado el título y ahora llamarse Cielo B o Cielo A. No, porque al final lo compran otras personas, está en otro lugar y es otro club totalmente diferente, no tienen por qué llamarse igual. ¿Y tú crees que si ese equipo, o sea, lo han comprado ellos, tú podrías haber seguido en el equipo si tú hubieses querido? Aunque sean con otro nombre y otro lugar. Bueno, tuve ofertas mejores, creo. Creo que no siguieron ningún jugador de los que estábamos, porque bueno, bastante O sea, ni vivimos. jugadores ni entrenadores, ¿no? Entonces, bueno, al final es complicado seguir. Claro, porque yo he visto a gente que, bueno, compra el equipo y, bueno, dicen, bueno, el equipo me gusta, así que me quedo en el equipo. Ya, bueno, no fue el caso. O sea, que la mayoría del club se fue. O sea, la directiva y todo el mundo que había ahí se fue, ¿no? Sí, o sea, directivos habían pocos, por eso desapareció. Pero sí, o sea, todos los entrenadores y los jugadores no continuaron ninguno. Creo que tengo entendido que la directiva no iba mucho por el campo, ¿no? O sea, que le da igual el equipo, que a lo mejor está una semana fuera de la ciudad. A lo mejor, yo que sé, a lo mejor en Albacete, por ejemplo, y ni prestaba atención al equipo. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Hola? Creo que los directivos no, ya te digo, el único que hacía un poco cabeza visible era el director deportivo y creo que no había mucho más directivo, ya te digo. Claro, Y porque, muchas veces ni iban por el campo el resto. Entonces, o bueno. sea, ¿tú crees que les da igual el equipo, no? Pues eso desapareció, ¿no? Bueno, al final sí, o sea, tendrían otros intereses y bueno, al final era una situación complicada, porque al no dejarle jugar en su propio pueblo, pues era complicado. Hombre, pero si no les dejaban jugar, ¿por qué sería? ¿Porque algo hicieron o porque hubo algún convenio malo con el alcalde o cómo fue eso? Por lo que viste, estudio. No lo sé. Temas esos no sé qué pasaría dentro. Yo te puedo hablar de lo deportivo. En lo deportivo, Temas ¿cómo fue? En extradeportivos lo no sé qué deportivo, por pasaría. ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo fue? Ahí, esa experiencia. Bien, no fue bueno, o sea, los compañeros te digo que había un gran grupo humano, un entrenador que supo gestionar muy bien el grupo y bueno, lo llevamos lo mejor posible dentro de las dificultades que teníamos. Claro, pero la dificultad era que cada 2 por 3 cambiabais de campo. Sí, bueno, entre otras muchas cosas. Y luego también que los entrenamientos rendían menos porque si te tenías que ir de campo tenías que pensar cómo hacer el entrenamiento. Luego si te lesionabas, no había fisioterapeuta porque al estar en tercera y estar cada 2 por 3 cambiando de campo no tenías fisioterapeuta, no Sí, tenías. sí, fisio sí teníamos. Sí, Fisio pero a teníamos. lo mejor era diferente, o sea, no siempre estaba en el mismo sitio, todo era como un follón, ¿no? Sí, bueno, al final había muchas dificultades pero bueno, al final te tienes que centrar en darlo todo como puedas y lo que depende de ti, como te he dicho a lo largo de la entrevista. Hombre, ¿y a ti eso te afectó en algo? O sea, el, no poder- el haber estado así, en esa situación. ¿Te afectó en algo anímicamente, mentalmente o algo? Sí, bueno, al final afecta porque fueron situaciones complicadas que vivimos a todos los niveles y afecta claramente. Claro, pero hay mucha gente que dice, bueno, no me pagan, no hago nada, pues no juego. Y entonces se resisten y se quedan sin jugar. Ya te digo que la categoría en la que estamos, tú no te puedes negar a jugar. Al final tú eres un trabajador y tú tienes que ir a tu lugar de trabajo. Y si te Tú estás niegas, que trabajando y tú ya no ves, puedes faltar a si te trabajar. niegas, ¿qué te puede pasar? O sea, ¿qué sanción te pueden poner si no te pagan, obviamente? Bueno, pues si al final, si da igual que no te estén pagando, si tú faltas a entrenar, te pueden rescindir el contrato por no asistir a entrenar. ¿Y de qué te sirve que te rescindan el contrato si no te van a pagar? Bueno, al final, tarde o temprano, los clubes tienen que pagar. Y bueno, eh, eso.
Hombre, pero por ejemplo, el Reus, por ejemplo, hay muchos jugadores que se fueron del equipo y ni les pagaron. Aquí en el Villanueva del Pardillo creo que también pasó lo mismo, o no pasó igual. Bueno, no sé, ya te digo, no sé el caso concreto, pero bueno, yo te puedo decir que tarde o temprano cobramos, o Claro, pero cobré. si cobras a lo mejor 5 meses después y necesitas automáticamente ese dinero para pagar el piso, por ejemplo, vamos a suponer que tienes un trabajo y automáticamente ganas 800 más el sueldo del equipo te da para vivir y dices, hostia, que no puedo pagar el piso. Esa gente que hacía. O en tu caso, por ejemplo, si no hubieses podido pagar el piso, ¿tú qué hacías? A ver, no te puedo decir lo que hacía esa gente porque no lo sé. O sea, yo te digo lo que hacía yo. Al Claro, te digo en final, tu caso, te estoy poniendo yo por ejemplo en tu caso. intentaba, pues eso. O sea, yo me centro en lo deportivo y lo económico, pues ya vendrá. Entonces, ¿qué te afecta? Sí te afecta, pero al final, porque era un cúmulo de todo. O sea, no significaba solo lo económico. Había otros muchos más aspectos y que mermaban a la plantilla, pero bueno. Hombre, pero no, o sea, que no te paguen es muy duro porque, vale, entendemos segundo aficionados, primer aficionados, preferente y si acaso autonómica, que ahí no te pagan porque es una categoría muy baja, pero en tercera división, que es una categoría ya semiprofesional, que la que profesionalizar, dices, ostras, es que no me vale la pena jugar si no voy a cobrar. Bueno, al final yo pienso que tienes que ser profesional y cumplir, tú cumplir con con tu deber. Al final, y lo que tú puedes controlar. Al final, ya te digo, no te puedes centrar en el fútbol, no te puedes centrar en cosas que no dependan de ti, porque si no, mentalmente estás cao. Es decir, si te centras en todas las cosas que hay alrededor del fútbol, al final te va a afectar y no vas a rendir. Entonces tú te tienes que centrar en ti y el resto vendrá. Hombre, y aparte del dinero y todo eso, ¿en qué más te afectó lo del equipo? O sea, de que el equipo estuviera en mala situación. ¿La gestión o qué más, o qué te afectó a ti aparte de eso? Bueno, dejámoslo ahí. Tampoco quiero entrar mucho más en detalle porque, pues bueno, al final es un equipo que desapareció y ya está. No, no quiero entrar mucho más en detalle. Y actualmente, tú que has visto el Cielo, porque es el equipo que ha sustituido al Villanueva, ¿tú cómo lo ves? Comparado con el Villanueva, ¿lo ves que es un equipo que puede estar en tercera y puede dar su juego o cómo ves ese equipo? Pues no lo sé porque no, o sea, no conozco, sé que van arriba a la clasificación, pero no conozco nada alrededor del club, no sé quién lo está llevando ni nada, entonces no te ¿Y a puedo ti qué decir. te comentaron cuando el equipo lo compró? ¿Te comentaron de que querían que siguieras en el equipo o cómo fue eso? No, al final, o sea, lo compraron al final de temporada y la mayoría no seguíamos ahí. Entonces, bueno, nosotros teníamos, o sea, al final Cielo está en una categoría más baja y nosotros, la mayoría teníamos ofertas de tercera división. Y bueno, pues continuamos en tercera. Pero no te dijeron, puedes renovar, pero estando en una categoría baja porque el equipo acaba de descender. A ver, ya te digo, no sé quién lo lleva ni queríamos seguir en algo alrededor del club, ¿sabes? Al No, porque final tuvimos que poner diferentes métodos para cobrar y tampoco estaba la cosa como para eso, ¿sabes? Por eso te digo que tampoco quiero entrar mucho más en detalle. hombre, yo entrevisté a uno que también era el segundo entrenador del Villanueva del Pardillo y me dijo él que él antes, a él sí le ofrecieron seguir en el equipo, pero él decidió no seguir. Bueno, habrá diferentes casos, ya te digo. Eh, ya te digo que, bueno, habrá diferentes casos, diferentes historias, diferentes cosas. Pues perfecto, no te voy a quitar más tiempo porque ahora tienes que hacer cosas. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Bien, la verdad que muy bien. Una entrevista buena con muy buena gente como eres tú y bien, la verdad que bien. Pues bueno, si quieres decir algo antes de finalizar. Nada, que muchas gracias por acordarte de mí y que ha sido un placer estar en directo contigo y realizar la entrevista junto a ti. Perfecto, pues para eso estamos. Cualquier cosa que quieras, pues aquí estoy. Si no tienes nada más que decir, ahora lo dejamos. Voy a subir el Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, saludos.
vamos, suscríbete. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete.